La sanidad pública en Andalucía sufre una crisis sin precedentes. Porque no lo sufre solo el paciente, en este caso no lo sufre solo mi madre, lo sufrimos sus familiares. Tenemos las mayores listas de espera de todo el país. Han estado saturados y lo siguen estando. Os tuvisteis que despedir, en tu caso Patricia, de tu hija, y en tu caso María, de tu madre. De la muerte de un hijo no te recuperas nunca. No tenían personal suficiente para toda la gente que estaba pasándolo mal. Tenía metástasis en la columna, o sea, estaba invadida. Ya era tarde. Pero muchas veces simplemente que el final sea un poco menos duro. El final fue duro, ¿no? Durísimo. Ahora mismo, si entramos en Clic Salud y queremos coger cita, es casi imposible. Tardamos como 2 meses en que nos dieran cita con la psicóloga y después la derivaran al psiquiatra. Y que la quiero, que la quiero, que la echo de menos. Cuando terminó todo esto, nosotros no tuvimos ningún tipo de asistencia, nada. Que con la salud de las personas no se debe jugar. La sanidad pública en Andalucía sufre una crisis sin precedentes. Tenemos la menor ratio de profesionales por habitante. Tenemos las mayores listas de espera de todo el país, incluido en la atención primaria. También vemos como cada vez se privatiza más en la sanidad y esto ha supuesto problemas muy graves, algunos irreversibles. De hecho, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los andaluces y andaluzas. Por eso hoy no vamos a contarles datos, hoy no vamos a hablar de estadísticas, de porcentajes. Hoy vamos a contarles una historia muy personal, muy real y muy difícil de contar. Para ello me acompañan María y Patricia, que son la hija y la madre de una persona que desgraciadamente hoy ya no se encuentra entre nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Sé que no es fácil, hemos estado hablando mucho tiempo antes de la grabación, sé que es muy difícil contar y además hay que decir que es la primera vez que vais a contar en público lo que ocurrió, porque hace 3 años se nos fue Blanca. ¿Qué pasó, Patricia? Buenos días y gracias ante todo. Lo primero es que quiero decir que la sanidad española es muy buena, que está llena de magníficos profesionales a todos los niveles, con muy buena preparación, que luego, por desgracia, influye la empatía y no me acuerdo cuál es la otra palabra, porque somos humanos, y que todo este colectivo, aunque no me gusta esa palabra, sanitario, después de tantísimo tiempo y después de haber pasado la pandemia, no han sido reconocidos ni agradecidos a ningún nivel. Y que en algunas ocasiones, por no decir muchas o siempre, somos los propios pacientes los que saturamos la sanidad. Hablo de Andalucía porque es donde vivo y donde nos ha pasado esto. Porque la saturación provoca que los profesionales sanitarios no se encuentren en las mejores condiciones en las que puedan desempeñar su trabajo, porque quizá pues, no tienen los mejores contratos. De hecho, muchos de los profesionales sanitarios que tenemos en Andalucía terminan marchándose hacia otras comunidades autónomas, incluso otros países, por mejoras las condiciones de trabajo, que no siempre son mejoras salariales, que también, sino la estabilidad que pueden tener en otros lugares que aquí no le ofrecen porque les contratan a lo mejor por 1 mes, por 2 meses, por semanas y por días. Y eso es lo que complica que el personal pueda tener esas condiciones dignas, porque al final los perjudicados de esa situación no son únicamente los profesionales, sino los pacientes que vivimos situaciones que podrían ser evitables, pero para eso hay que invertir. Sí, y además yo hablo con conocimiento de causa porque pues tengo familiares y amigos que son médicos, enfermeros,
bueno, y que no es, como tú bien has dicho, solo que les paguen más, sino que tengan otras condiciones de trabajo y sobre todo que se les reconozca. Hablo de Andalucía, pero me imagino que es a nivel de toda España, que se les reconozca el trabajo y el esfuerzo que hacen. Patricia, yo quiero que cuentes lo que ha pasado en estos últimos años, porque digo últimos años porque fueron hace 3 cuando os tuvisteis que despedir, en tu caso Patricia, de tu hija, y en tu caso María, de tu madre. Pero evidentemente digo en todos estos años porque desde entonces pues han ocurrido muchas cosas y no ha sido fácil de reponerse, no ha sido fácil de poder hacer toda esa gestión durante el problema, y quiero que desde el principio me contéis qué ocurrió. Vamos a ver, de la muerte de un hijo no te recuperas nunca, por mucho que tu hijo haya sido lo que haya sido. Hay casos ahora notorios, ¿no?, que todos conocemos, del hijo de un actor, y tú dices, sí, ha hecho lo que ha hecho, pero los padres no se recuperan nunca de una atrocidad que haya cometido un hijo, y muchísimo menos de una muerte. Aprendes a vivir con ello, pero porque no te queda más remedio. Porque si no, todos los padres que hemos perdido un hijo, todas las madres que hemos perdido un hijo, te acabas tirando por un barranco, y entonces pues tienes que aprender a vivir con ello, pero porque no te queda otra. Todo esto empieza cuando mi madre se empieza a encontrar mal. Tiene una consulta en el ginecólogo, donde creo que no le hicieron las pruebas que tendrían que haberle hecho. Esto acaba derivando en un ictus, provocado por este problema que no detectan. La mandan a casa. Estando en casa le vuelve a dar otro, que ya se la llevan al hospital. Y estando en el hospital le da el tercero, que es donde la intervienen. Y a raíz de esto pues se queda paralizada de medio cuerpo y la mandan a casa. La mandan a casa sin supervisión. Nos tenemos que hacer cargo, en este caso, sus padres y yo, que en ese momento era pandemia. Yo no estaba trabajando y gracias a eso pude estar en casa y obviamente ayudarlos a ellos, ayudarla a ella, porque ellos solos no hubiesen podido, seguramente. Pero fue sentimos y sintió ella sobre todo un abandono por parte de la sanidad. O sea, se detectó lo que tenía, obviamente, tenía un cáncer de útero. La operaron, la operación salió bien, recibió quimio, recibió radio. Conseguimos que le dieran rehabilitación durante la pandemia, luchando mucho, porque nos costó mucho que le dieran rehabilitación, pero bueno, conseguimos que le dieran rehabilitación. Nos sirvió de mucho, perdón, no sirvió de mucho por la condición que tenía, pero durante ese periodo no tuvimos ningún tipo de asistencia médica, ninguna ayuda en casa. Se supone que nos tendrían que haber mandado una enfermera semanal para llevarle un control. Durante este año en casa vinieron 2 o 3 veces. O sea, estuvo más pendiente nuestra médica de cabecera, Carmen, que se lo tengo que agradecer muchísimo, se portó muy bien con nosotros. Sí. Estuvo muy pendiente. Incluso fue a verla en más de una ocasión.
no solo a verla a ella, sino A vernos a nosotros. a vernos a nosotros, a ver cómo estábamos. Y cuando ella empieza a quejarse de más, yo hablo con su médico de cabecera, bueno, que tenía nuestros teléfonos, que nos atendía, o sea, que no es que teníamos que llamar al centro de salud. O sea, eternamente agradecidos a ella y a cómo se portó con nosotros. No voy a nombrarla porque no. Pero si ella ve esto, sabe de quién estamos hablando. Y yo la llamo un día y le digo que no es normal que con todo el tratamiento que tiene, mi hija se siga quejando de dolores, que el bulto que le había salido en un costado, que era horroroso, de noche, de día. Digo, mira, no se puede hacer algo, yo que sé, una resonancia, yo no soy médico, una resonancia, un TAC, un PEC-TAC. Patricia, lo voy a intentar. Le estuve dando la lata Mucho. como 4 o 5 días, la llamaba a todas horas y me contestaba siempre que otra persona hubiera dicho, pues no cojo el teléfono. Bueno, pues para conseguir una resonancia o un PEC-TAC resulta que era a través de los enfermeros de enlace, que no se podía poner ella en contacto con los enfermeros de enlace, que digo, bueno, y con oncología, si a través de oncología se le pudiera agilizar y tal, lo voy a intentar. El caso es que me llama un día y que no puede. Bueno, pues una hermana mía me dice, oye, ¿y por qué no llamas a fulanita, una cuñada, que ha trabajado en sanidad toda la vida, en lo que es la residencia en Cádiz, que es el hospital? Total, que la llamé, le conté y gracias a mi cuñada, consigo que le hagan una resonancia. La resonancia, el resultado, me llama su médico. Bueno, tenía metástasis en la columna, o sea, estaba invadida. Y gracias a mi cuñada y a esta prueba es cuando oncología me da cita, o sea, todo a través de una cuñada, que no entiendo cómo un médico de cabecera no puede tener contacto directo con oncología, con un servicio de radiología, con... Patricia, entonces el problema estuvo en que esa prueba llegó tarde, esa prueba de oncología llegó demasiado tarde, la cita debería haber llegado muchísimo antes. A ver, yo soy sincera habitualmente, aunque en esta vida siempre decimos alguna que otra mentira o mentirijilla. Yo siempre he dicho, cuando ha surgido este tema, que el que le hubieran hecho a mi hija una prueba antes de lo que se la hicieron, que a lo mejor no le hubieran podido salvar la vida. Quiero decir que a lo mejor lo que tenía mi hija cuando se lo detectaron, pues incluso cuando le detectaron el cáncer, que era de donde provenían los trombos, ya era tarde. O sea, yo no estoy diciendo que si lo hubieran hecho antes, la prueba que conseguí yo, lo siento, a través de una cuñada, se hubiera salvado. Pero... Existe la posibilidad. Es con lo que uno se queda. Vuelvo a repetir, que a lo mejor ya no tenía solución mi hija. Pero... Si hubiera llegado antes, pues a lo mejor hubiera habido otra historia. Pero como ella... O por lo menos quizás, porque siempre planteamos la oportunidad de salvar, pero muchas veces simplemente que el final sea un poco menos duro, que también es necesario. Es que el final fue duro, ¿no? Durísimo.
Obviamente no somos la única familia que hemos pasado por esto y que seguirá pasando por esto, pero bueno, nos has dado la oportunidad de dar voz. Oncología, después de esta prueba, la manda directamente a cuidados paliativos. Todos sabemos lo que son cuidados paliativos. Y tanto oncología como cuidados paliativos, como el servicio médico que había en el hospital, sabían el estado de mi hija y la situación de mi hija. Vuelvo a repetir, todos sabemos lo que son cuidados paliativos. Y a mi hija la tuvieron allí 3 meses, sufriendo ella y sufriendo todos a su alrededor. Yo fui incapaz de ir a verla al hospital. Perdonadme, Pesa en mi conciencia, bueno, pues hasta el día que me muera. Pero desde luego hubo determinado personal, y no estoy hablando de personal médico ni sanitario, que cuestionaban determinadas cosas que tú dices, perdona, que se está muriendo mi hija y tú estás cuestionando que yo no vaya a verla. Que han estado saturados y lo siguen estando. También creo que influye cómo se trata al personal sanitario. Lo que hay detrás influye bastante en cómo se comporta después el personal sanitario con la gente a la que trata. O sea, si no les dan su sitio, su lugar y sus buenas condiciones, entiendo que después influye muchísimo a la hora de tratar a la gente a la que cuidan, a los pacientes. Lo vivo yo en mi trabajo. Si tú no te encuentras bien por X, al final lo acabas pagando con la gente con la que tratas en tu trabajo. María, conforme a eso que dices sobre las condiciones laborales, en la pandemia se tuvo que contar con voluntarios, con personal para reforzar al personal que existía en plantilla. Quedó demostrado que no estábamos preparados para afrontar este tipo de crisis. A las 8 de la tarde de cada día la gente salía al balcón, aplaudía, los medios de comunicación abrían titulares en informativos hablando del personal sanitario. Cuando acabó la pandemia, la Junta de Andalucía volvió a despedir a ese personal de refuerzo, a 8.000 empleados y empleadas de la sanidad pública que además arriesgaron su vida en un momento de incertidumbre, incluso antes de que hubieran vacunas. No hemos aprendido nada. ¿Qué opinas sobre la oportunidad que tuvo la Junta de Andalucía para reforzar esa sanidad pública, dejarla en una buena situación y que tras la pandemia volvamos al punto de partida, al punto de origen, llegando a momentos en los que ahora mismo, si entramos en Clic Salud y queremos coger cita con nuestro médico de cabecera, que es el primero que nos atiende, es casi imposible. Casi siempre te aparece ese mensaje de que en estos momentos no se puede solicitar cita. Está completamente saturada. Y el personal incluso llega a tener un tiempo súper reducido para atender a cada paciente, como si cada paciente necesitara el mismo tiempo. Sí. Y cuentan con muy poco margen. ¿Crees que ese problema puede repercutir en el futuro de nuevo a más familias? Porque hay que decir que ustedes dos estáis aquí contando vuestra historia, no solo por ustedes, porque ya no se puede reescribir la historia. Lo que ha pasado ya ha pasado. Lo que queréis es concienciar para futuras familias, futuras víctimas, para que no se vean en la misma situación que ustedes dos. Obviamente, durante la pandemia en este caso, porque fue el principio de todo, aun contratando la gente que se contrató de refuerzo, seguía siendo mínimo. O sea, en este hospital, no quiero decir el hospital,
casi que no había personal sanitario en planta. O sea, para localizar un enfermero tenías que recorrerte toda la planta a lo mejor para encontrar a alguien. Y ya no un enfermero, un médico, simplemente un auxiliar, que eran las que estaban prácticamente para todo. O sea, el médico pasaba una vez al día y con suerte. O sea, si se contrataron 8.000 personas de refuerzo, pocas eran. Que entiendo que se invierte muy poco en sanidad. Sola, sin nadie. O sea, se supone que paliativos tiene que ser una zona donde los cuidados son más personales, porque esa persona está delicada. Sabemos que una persona cuando entra en paliativos, todos sabemos cuál es el final. Tarde más, tarde menos. Y era una zona de paso para cualquier persona que estuviera en la misma habitación que mi madre. O sea, no te estoy hablando de exclusividad, te estoy hablando de que se supone que tiene que ser el relax para esa persona antes de irse. Y no sentimos en ningún momento eso. Fue tenerla allí hasta que se muriera. Aunque en la planta habían habilitado, en una planta habían habilitado, pues en el caso de mi hija, si había 3 camas más, bueno, pues esta cama, como, o sea, no era. No teníais intimidad, no... Ninguna. No, ninguna, pero ya no solo eso, sino que lo acaba de decir ella, paliativos, sabemos lo que es. Entonces tú dices, bueno, pues habilita una habitación con 4 camas, pero que sean las 4 de paliativos, no uno que ingrese porque le tienen que hacer. No lo sé. En todo este proceso, cuando ya no hay marcha atrás, ¿cómo lo sobrellevasteis emocionalmente? Aparte de sentir abandono totalmente, o sea, mi madre era un bulto más. A ver si me explico bien. No quiero desmerecer a nadie su trabajo. Hicieron lo que pudieron, con lo que podían, pero creo que alargaron su sufrimiento de más, innecesariamente, sabiendo que no iba a salir de allí. En este caso se aprobó la ley de eutanasia, que estando ya consciente todavía pidió, por favor, que acabaran con su sufrimiento, que no cumplieron, que tardaron muchísimo tiempo en hacerlo. Tuvimos que pedirlo nosotros, los familiares, ya por desesperación y porque no lo sufre solo el paciente. En este caso no lo sufre solo mi madre, lo sufrimos sus familiares, mucho además. O sea, sufrimos su enfermedad, que yo no sabía lo que era, eso. Lo había escuchado, pero yo no sabía lo que era, vivirlo en primera persona. Y creo que se alargó muchísimo su sufrimiento, tener una persona todo el día en una cama durante 3 meses sedada sin darse cuenta ni de que estábamos allí, ya ni nos veía, ni nos oía, ni nada. Es duro, es muy duro. Que se podría hacer de otra manera, seguramente, pero no hay interés. Antes mencionaste que durante el tiempo que, a partir del tercer ictus que tuvo Blanca, tuvo que estar en casa, necesitó de unos cuidados, necesitó de un acompañamiento, que no tuvo el acompañamiento necesario, porque evidentemente, pues como familiares también os encontraréis con que muchas cosas no sabéis cómo poder hacerla o qué es lo mejor para poder acompañar a Blanca, pero ¿alguien os ha ayudado cuando terminó la historia? ¿Alguien ha estado ayudando psicológicamente a la familia? Todo viene por falta de personal. O sea, cuando vinieron alguna vez a vernos a casa, nos lo explicaban, que no tenían
personal suficiente para toda la gente que estaba pasándolo mal durante, exceptuando personas con COVID y tal. Todo lo demás no daban abasto, no daban abasto. Intentamos que Blanca, que mi madre fuera al psiquiatra durante el proceso para que alguien le ayudara en el proceso de saber si se va a recuperar, si no se va a recuperar. Tardamos como 2 meses en que nos dieran cita con la psicóloga y después la derivaran al psiquiatra. Solo para ella, para que la ayudaran a ella. No tuvimos, o sea, tardaron muchísimo. Durante el proceso de hospital, ella tuvo asistencia psicológica, pero no de mi agrado. Y cuando terminó todo esto, nosotros no tuvimos ningún tipo de asistencia. Nada. Ni una llamada, ni... bueno, ayuda, cero. Entiendo que porque no tienen personal. No dan abasto con todo lo que hay. ¿Cómo os encontráis a día de hoy? Pues... O sea, la ayuda psicológica que necesito respecto a esto, seguramente necesitaré para algo más. Me la voy a tener que costear yo, obvio. Pues yo tengo una frase cuando me preguntan, ¿cómo estás? Digo, estoy, que ya es bastante. Lo que te dije antes, la muerte de una hija, de un hijo, no se supera. Tienes que aprender a vivir con ello porque no te queda otro remedio. Yo me acuerdo de ella todos los días, unas veces con cosas de risa, cuando aparece una foto de cuando era pequeña, otras veces para decir, porque suele pasar, pero es que no hay opciones que tirarte por un barranco. ¿Guardas todos los recuerdos que tenías con ella? Guardo muchas cosas porque yo he tenido en mi vida muchos traslados y hay cosas que te tienes que deshacer de ellas. Pero bueno, sus cosas de la moto, porque era motera, están en casa, su ropa, bolsos, fotos de la familia o de cuando ha venido a vernos, cuando ha estado destinada fuera, ella. Tengo fotos puestas, pero es que el recuerdo es permanente. Permanente, ya te digo, unas veces para bien y otras veces para mal. Pero no queda otra que seguir viviendo. No hay más. ¿Cuál es el último recuerdo que tienes antes de que ocurriera todo esto? Mira, uno de ellos, no sé si es el último, pero antes de que se pusiera mala, vivíamos en una casa con terreno. Bueno, ahora tengo otra casita más pequeña, menos terreno y tal. Entonces habíamos comprado un cortacésped y aparecerá el vídeo por algún lado. Un soplador de eso de hojas que recoge y tal. Entonces yo iba con el cortacésped y ella detrás. Es que era muy divertida. Cuando quería, tenía muchísima gracia. Y entonces ella iba detrás y no sé si nos estaba grabando María. Me dice, valiente par de locas. En plan, pues eso. En plan de cachondeo, con perdón. Yo pasando el cortacésped y ella detrás con el soplador aspirando. Esto no aspira, esto lo echa para afuera, tú no sabes. Ese es uno de los recuerdos. Y el último prefiero no decirlo. ¿Guardáis ese vídeo? Tiene que estar. Aparecerá, ¿sabes eso? Las nubes, el Dropbox, aparecerá. Guardo hasta sus audios.
En fin. De vez en cuando pues los escucho, me gusta escuchar su voz. Yo pensé que lo iba a llevar de otra manera, ¿sabes? El proceso. Que iba a ser más fuerte o no sé, pero en el momento lo sobrellevé bien, pero después con el tiempo lo estoy sobrellevando muy mal. Ay, Yo sé que uno de mis hijos, eh, cuando una persona muere, eliminar una cuenta de determinados sitios es prácticamente imposible. Y yo sé que uno de mis hijos, no sé ahora, pero entra en Facebook, mira las fotos, mira los recuerdos, mira... Yo no entro porque está permanentemente. Y luego hay un refrán que dice, el que avisa no es traidor, ¿no? Y hay días que me levanto, no con el cable cruzado, pero también tengo 70 años y hay veces que la vida cansa, o sea que no... Y lo aviso. Hoy tengo un día tonto, que no es que me vaya a pelear con nadie, sino que pues eso, me puedo poner a llorar porque se ha caído una hoja de un árbol. bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Ya. Pero hay que permitirse también los días tontos. Yo me los permito, desde luego, vamos. No tengo mucho tampoco últimamente, la verdad, pero No, ha cambiado mucho. desde ya. ¿Habéis intentado borrar la huella digital, las redes sociales de Blanca? Yo intenté borrarlas, pero no te dejan. Te piden un montón de datos y Facebook, por ejemplo, no sé si habrá cambiado la cosa desde que lo intenté. Te deja hacer como una página de recuerdos de esa persona, pero no te deja borrar el perfil. No sé si me pedía el libro de familia, me pedía como una serie de requisitos, aunque yo demostrara que era su hija directamente, pues con el DNI, con los apellidos y tal. No me dejó quitar su página, pero a día de hoy hasta prefiero seguir teniéndola. A ver, que sé que no está, o sea, soy consciente de que no está. Físicamente, obviamente. Estar, pues está y seguramente seguirá. Toda la vida, hasta que te mueras tú, hasta que me muera yo. Pero bueno, de vez en cuando me gusta verla. Yo, por ejemplo, que tengo Instagram, que me divierte mucho y que también me hace llorar con los vídeos que me manda, de animales sobre todo. Pues ahora resulta que lleva un mes. Claro, yo no tenía Instagram cuando ella murió. Y ahora llevo un mes que me dice que agregue a Blanca. Claro, imposible. No te va a aceptar nunca la petición. Ya me dirás tú, ¿no? Digo, ¿pero por qué? Ahora. O sea, después de tantos Porque años. alguien de nosotros estaremos mirando su perfil y te aparece y ya está. Es un algoritmo, no sé si se llama así. Claro, es un problema porque no estamos hablando solo de si quieres o no quieres borrar la cuenta, sino que el algoritmo de las cuentas, de las redes sociales, sigue moviendo el contenido que se subió. Puede aparecerte el contenido y puede generar sentimientos muy difíciles en momentos que menos te lo esperas. Yo lo sobrellevo como puedo. Pero bueno, me acuerdo de ella todos los días, o sea, que verla o que alguna red social me la recuerde. Más. Al principio sí me costaba un poco, pero ya no. Me gusta verla. Me gusta, ya te digo, escucharla. La escucho muchas veces. Siempre está. Es que está, aunque no esté. Ya te digo, unos días. Pero es verdad que no se lo merecía. No se lo merecía Su muerte. su muerte. Así no.
No, porque mira, tú dices el cáncer hoy en día es... Bueno, yo tengo Yo me familia. asusté muchísimo, de hecho me hago pruebas todos los años. Yo sé que el cáncer de útero no se hereda. Y me hago mis pruebas todos los años. Ya me las hacía antes, obviamente. Pero ahora con más... Asiduidad. Sí, exacto. Pero ¿qué es eso? Que el cáncer nos rodea cualquiera. Preguntas a cualquier persona y un familiar, un amigo, un cuñado, es un horror porque lo tengo, o sea, no solo lo hemos vivido, sino que lo tengo cerca, por desgracia. Pero, a ver, un accidente de moto, mi padre murió de un infarto, son shock, o sea, un accidente de coche, no son unos... te deja en shock. Pero ver el sufrimiento y el deterioro que causa esta enfermedad, ¿no? Muchas veces piensas, buah, si hubiera tenido un accidente, ¿no? Si no hubiera tenido que pasar por esto, pero bueno, la vida es una lotería y como nosotros habrá miles de familias y que se sientan igual que nosotros o incluso peor si cabe. La vida es una lotería, pero la sanidad pública debe estar preparada para cuando nos toque a cualquiera de nosotros. Sí, sí, pero vuelvo a repetir, con unos sanitarios magníficos, a ver, en todos lados hay gente que no, pero En general. en general, unos sanitarios magníficos que necesitan medios, que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, que ya no es que les paguen más o que te digo que Que puedo... también. Sí, pero bueno, es que yo me enteré hace un año, menos de un año, lo que cobra un médico residente y dice, perdona. O sea, con todo mi respeto para todas las profesiones, pero es que los médicos y los enfermeros están tratando con la vida humana, con la vida humana. Que te paguen eso, que para cobrar un poco más tengas que hacer una guardia de 24 horas. Es que no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. Que posiblemente si estén mejor tratados a todos los niveles y tengan más facilidades y tengan más ayuda y tengan ya no solo más sueldo, pues posiblemente las cosas funcionarían mejor. Pero es que la sanidad es básica. Hay otros países, vamos, en Estados Unidos, si no eres rico, te mueres o te entrampas. Y aquí es una pena. Vamos por el mismo camino. Vamos por el mismo camino. Para ir terminando, Patricia, María, y dado que esta es la primera vez que habláis de este tema en público, ¿qué mensaje le podríais lanzar a Blanca si pudiera escucharos? Mira, el primero, que me perdone. Que me perdone. En muchos aspectos creo que no estuve a la altura. Y que la quiero, que la echo de menos. Pero sobre todo que me perdone. Sí. Que me perdone. Yo se lo dije todos los días que fui a verla al hospital, que la quiero. Que la echo mucho de menos. Ah, Me acuerdo de ella todos los días. sí.
Y ya para terminar, me gustaría que le dierais un mensaje a las personas que en un futuro pudieran encontrarse en la misma situación que vosotras. Que luchen, que no se queden callados, que si tienen que protestar, con educación, y quejarse, con educación, que lo hagan. Que le pidan a los responsables que sean conscientes del problema, que no estamos hablando de que te hayan quitado una peca o cualquier cosa superflua, que no lo será para muchas personas, pero que con la salud de las personas no se debe jugar. Que es verdad, y vuelvo a repetir, que hay situaciones que aunque se hubiera hecho todo correctamente, hubiera tenido el mismo desenlace, pero familias que estén pasando por lo que hemos pasado nosotros, que no se callen, que luchen, que protesten, siempre con educación y con respeto. Y que doten a la sanidad de más medios, más personal, y que los traten como se merecen, porque son los que se ocupan de nosotros, de nuestros familiares, tienen que bregar con cosas desagradables. Pues muchísimas gracias a las dos. También quiero agradecer al sitio donde nos encontramos, a la terraza de Susana en Chiclana, que además pues con mucho gusto nos ha ofrecido para poder encontrarnos. Ha sido un momento muy emotivo, no ha sido fácil, así que de corazón muchas gracias para todas las personas también que le puedan servir de ayuda, porque que sepáis que vuestro testimonio va a ayudar a mucha gente. Esperemos que la reivindicación sirva para poder mejorar, para que alguien tome conciencia desde, en nuestro caso, la Junta de Andalucía, pero sobre todo también para esas familias que puedan en un futuro verse en esta situación, que puedan encontrar en esta entrevista pues un apoyo donde tener el reflejo, ¿no? Muchas veces que nos sentimos solos o solas y a veces vernos en el espejo, ¿no? de otras familias que han podido pasar por algo similar puede ser muy reconfortante. Muchas gracias. Gracias a ti.